Bueno, muy bien, vamos a hablar del tema inflación, que es uno de los temas del día, indudablemente, en la jornada de hoy, el 12,4, el índice esperable, producto de lo que fue la devaluación allá hace un mes largo. ¿Cómo estás, Aldana? ¿Bien? Muy bien, Bien. muchas Aldana Denis gracias. es economista del CEPA, nos acompaña habitualmente. ¿La más alta en cuánto tiempo? Sí, efectivamente la más alta desde el año 1991, donde había una inflación mensual de alrededor del 27%. Si bien era esperable Sí. que en el mes de agosto tuviéramos un número elevado por encima de lo que veníamos viendo, justamente después de 2 meses donde la inflación había registrado una desaceleración del 6% en junio, 6,6% en julio, recordemos. Post devaluación del 14 de agosto del 22%, una imposición del Fondo Monetario Internacional, hubo una serie de aumentos durante esa semana que hacían esperable este dato del 12,4% en agosto. Ahora, Aldana, ¿se nota una maniobra especulativa realmente en algunos aspectos grosera en lo que es alimentos? Porque uno entiende que hay un montón de ítems que sí se pueden ver afectados seriamente por la devaluación porque hay una convención de precios que están regidos y atados al dólar. Pero los alimentos, me parece que el 15,2 o 15,4% que sufrió de incremento de los alimentos es más una maniobra especulativa que una reacción a una devaluación, ¿no? Sí, 15,6% 15,6. alimentos y bebidas, el rubro más alto en el dato de este mes. Ahí, en relación a lo que vos decías, un caso muy particular es el caso de la carne. A finales de julio se produjo un aumento del 20% vinculado a la aplicación del dólar maíz en ese momento. Ahí es llamativo, uno se pregunta qué impacto tiene efectivamente el precio de maíz o cuánto representa la cadena cárnica. Representa alrededor del 10% y el traslado de ese dólar maíz fue del 100%, digo, uno a uno la aplicación del dólar maíz con el aumento de precios a finales de julio, y luego con la devaluación del 22% se volvió a aumentar cerca de un 40% en el mes de agosto, muy por encima de lo que había sido la devaluación del tipo de cambio oficial, y además con una cuestión adicional, y es que el dólar maíz ya tenía un tipo de cambio de 350 pesos, con lo cual ahí uno se pregunta a qué se debe ese aumento. Luego a finales de agosto se retrotrajeron algunos precios, un 10%, pero el aumento en promedio en el mes de agosto de los precios de la carne fue del ¿Y 30%. vos qué respuesta encontrás a eso? Bueno, ahí tenemos en este momento, si se quiere, una combinación de dos factores. La incidencia enorme del Fondo Monetario Internacional en estas decisiones. Hay dos cuestiones. Nosotros hablábamos de la devaluación hace un ratito, pero a eso hay que sumarle la ampliación del impuesto país que se había dado semanas antes por pedido expreso del FMI para la aprobación de la quinta y sexta revisión del acuerdo para efectuar los desembolsos. Y por el otro lado, la especulación oligopólica de ciertos sectores concentrados del mercado de alimentos. Bien, ayer el gobierno no salió en una suerte de exposición de excusas, sino a plantear una realidad dolorosa, como es la inflación alta en la República Argentina, un número que obviamente al gobierno no le gusta mostrar, el más alto en los últimos 30 años, pero que por otro lado también expone una realidad, y que es cómo Argentina se ve sometida por medidas que son externas, como la de tener que negociar y llegar a un acuerdo con un Fondo Monetario que pone condiciones, y si bien no aceptó Argentina las condiciones en la lista que había puesto el Fondo Monetario Internacional, tuvo que dar ciertas concesiones, como por ejemplo la devaluación. A partir de eso se toman medidas, medidas que intentan paliar. ¿Cuánto alcanzan esas medidas para paliar esa devaluación? Bien, bueno, en primer lugar es interesante lo que decís respecto al rol del organismo, porque según el propio organismo, uno de sus objetivos es brindar estabilidad a los países en vías de desarrollo. Uno podría pensar por el caso argentino, pero no solo por el caso argentino, que ese rol no lo estaría cumpliendo. Argentina tuvo que maniobrar para poder conseguir los dólares que necesitaba para pagarle al Fondo Monetario Internacional en ese periodo, y luego de la imposición de esa devaluación se tomaron medidas, como vos mencionabas,
más en torno a amortiguar los efectos que eso produjo en precios y en el poder adquisitivo. Una de las medidas que se anunciaba ayer tiene que ver con la devolución del IVA para aquellos trabajadores que cobran hasta 700.000 pesos, beneficiarios de AUH, jubilados y pensionados y monotributistas. Muy importante, monotributistas. Eso va directamente al 15,6, que es el aumento en alimentos, ¿no? Exactamente, exactamente. La devolución es sobre los productos de la canasta básica, una devolución de hasta 18.000 pesos y a eso se le suma un refuerzo de 15.000 pesos en el bolsón alimentario del PAMI para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Así que en ese sentido hay un impacto, si se quiere, en la compra de alimentos. Sabemos que gran parte de los ingresos de los argentinos se destinan a la compra de alimentos, sobre todo en los sectores de menores ingresos que destinan un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, con lo cual cualquier medida que ataque directamente a este punto, que además, como mencionábamos recién, es uno de los rubros con mayores aumentos y que genera mayor preocupación. Bueno, también hubo una suerte de endeudamiento importante que tienen los argentinos con tarjetas de crédito y demás. Hay un crédito, como sabemos muy bien que financiar la tarjeta es realmente con tasas usureras, tremendas, impagables. Este crédito, si bien uno dice, bueno, tomar deuda, es al 50%. Lamentablemente, con los índices de inflación, es un número muy conveniente, ¿no? Una tasa del 50%. Esto puede llegar a ser una solución como para tratar de tapar algún agujero con la tarjeta de crédito y pagar alguna deuda, ¿no? Efectivamente, existen números preocupantes en torno al endeudamiento con tarjeta de crédito o a la refinanciación de ese endeudamiento, que como vos decías son tasas muy altas, así que hay créditos de hasta 400.000 pesos con la mitad de la tasa que se pagaría en el banco para refinanciar esa deuda. Bueno, probablemente haya más medidas en los próximos días. Gracias, Aldana, muy amable. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito la realidad. La del bolsillo la entendés vos todos los días, pero para entender las políticas y lo que se viene y quizás las soluciones o para tratar de intentar mitigar algunas cuestiones, siempre es interesante tener una palabra que no supere y que nos dé algún punto de mayor claridad.